vamos a estar hablando acerca de un grupo de judíos muy conocidos en la época de Jesús. Estamos hablando del grupo de los celotes. ¿Pero quiénes eran los celotes? Pues los celotes, como ya lo decíamos, eran israelitas. Eran judíos que muchos decían que eran muy fanáticos de Dios. Recordemos que anteriormente, luego del reinado del rey David y luego de que su hijo Salomón construyera el templo, pues empezaron a venir muchos reyes en Judá y en Israel, pero lastimosamente empezaron a desviarse de la adoración a Dios. Empezaron a adorar a dioses extraños, empezaron a realizar cosas abominables en contra de Dios. Y es ahí que Dios, al ver tanta rebeldía, al ver que se habían alejado de Él, pues los decide entregar a sus enemigos. Y así quedan capturados los judíos por el reino de Babilonia. Durante 70 años estuvieron esclavos, por así decirlo, por haberse apartado de Dios, por olvidar sus mandamientos, por vivir su vida a su estilo. Y luego de que regresaron de Babilonia a reconstruir el templo de Jerusalén, pues es ahí que empiezan a surgir estos grupos como los celotes. La intención de los celotes era mantener a Dios. La palabra celotes viene de la palabra celos, por lo tanto ellos tenían celos por Dios. Ellos querían que la gente respete a Dios, a Jehová, que guarde sus mandamientos, y mucho más aún en la tierra, en la época de Jesús. Recordemos que en la época de Jesús, los romanos eran los que les habían quitado sus tierras. Además, estos mismos romanos los habían esclavizado. Los israelitas tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos a los romanos. Además, los romanos querían que se adore a su emperador romano como si fuera un dios, lo cual, por supuesto, no le agradaba a ningún israelita, a ningún judío. Es por eso que este grupo de judíos que amaban la ley de Dios, también amaban la santidad, querían mantenerse puros. Ellos se negaban rotundamente a adorar al emperador romano. Ellos sabían que la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, ellos querían mantener ese mandamiento y no estaban dispuestos a adorar a ningún romano. Por lo tanto, algunos empezaron a volverse guerrilleros. Se caracterizaban por tener una pequeña espada escondida, con la cual empezaban a matar a algunos romanos. Pero también empezaron a matar a algunos judíos, como por ejemplo los cobradores de impuestos, porque recordemos que los publicanos, que son los judíos que cobraban impuestos, estaban trabajando para Roma. Quiere decir que les cobraban los impuestos a su propia gente, a los judíos, y ese dinero les entregaban a los romanos. Por lo tanto, para los celotes estas personas eran traidores, y es así que también ellos decidían matarlos. Para los celotes habían solamente dos opciones: o estar con Dios o estar con Roma. Estas personas además se caracterizaban por ayunar, por orar, y conocían muy bien las Escrituras. Ellos esperaban a un Mesías guerrero. Ellos tenían la ilusión de que el Mesías, el Cristo, iba a llegar en un caballo, con su espada, con ejército, y que los iba a liberar del yugo romano. Ellos eran muy radicales, al tal punto que empezaban a matar incluso a los cobradores de impuestos, o algunos fariseos, o también sacerdotes que se vendían a Roma.
Ellos mismos se veían como guerreros sagrados que debían limpiar la tierra de la impureza. Por eso tomaban la justicia en sus manos y con ese amor tan grande que tenían por Dios, ellos querían eliminar a todas las personas que se opongan a Dios. Pero Jesús llegó y empezó a revolucionar toda esta idea. Recordemos que Jesús tuvo entre sus discípulos a un celote, el cual se llamaba Simón. Seguramente entre ambos se reunían, algunas veces compartían sus ideas, pero Jesús terminó cambiando a este celote. Jesús, ¿qué vino a enseñarnos? Jesús nos vino a enseñar que debemos amar a nuestros enemigos. Mientras que los celotes los eliminaban, los apuñalaban, pues Jesús nos decía que los amemos. En esta época los celotes y los publicanos, ambos judíos, no se querían ver, porque los celotes los veían como traicioneros y cuando había la oportunidad y estando solos aprovechaban para liquidar a estos traidores. Pero recordemos que Jesús también tenía un discípulo que era publicano, en este caso Mateo. Seguramente al inicio del ministerio, cuando se conocieron, debió haber existido gran tensión entre ambos. Tal vez se le pasó por la mente de Simón el celote muchas veces matar a Mateo el publicano, pero gracias a Jesús esto no terminó así. Ambos terminaron siendo discípulos, ambos terminaron siendo transformados por Jesús y lo más importante, ambos terminaron amándose como hermanos. Recordemos que Jesús también nos enseña que el reino de Dios no excluye a nadie. Por lo tanto, aquí los celotes estaban equivocándose, ya que ellos estaban empezando a ver quién era apto para entrar al cielo y quién no. No solamente se preocupaban por su santidad, por su justificación, sino que también empezaban a juzgar a los demás. Recordemos que los celotes empezaban a matar a los romanos y también a cualquier persona que se alíe a ellos. Pero Jesús, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son unas palabras de amor, porque recordemos que Dios es amor. Y Jesús vino a representar a Dios en esta tierra y vino a demostrar ese gran amor, esa gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús no quiso ser el rey de los celotes, no quiso ser ese Mesías que venga con espada o caballo. Al contrario, Jesús, con su humildad que lo caracterizaba, ingresó a Jerusalén montado en un burrito. Y esto nos demuestra que Dios tiene otros planes distintos muchas veces a lo que nosotros pensamos. Los celotes esperaban a un guerrero, pero Dios envió a su Hijo a que venga a traer amor, ese amor increíble que muchas veces no podemos comprender. Pero luego que crucificaron a Jesús, los celotes no se quedaron ahí. Continuaron con su idea de eliminar a Roma. Y en el año 66 después de Cristo, hicieron una gran revuelta contra Roma en Jerusalén y lograron que Jerusalén sea libre. Eliminaron y echaron fuera a los romanos que se encontraban en la ciudad del templo, en Jerusalén. Y luego de esa pequeña victoria, porque no les duró mucho tiempo, pues los romanos no se quedaron con los brazos cruzados. Empezaron a rodear la ciudad, la sitiaron, no dejaban que entre ningún alimento, porque querían matar de esa manera a los celotes. Los celotes habían conseguido su objetivo de recuperar a Jerusalén y el templo de Dios, pero no pudieron resistir, empezaron a dividirse entre ellos al sentirse rodeados, y en el año 70 después de Cristo, quiere decir que aguantaron 4 años con la ciudad en su poder,
pues los romanos decidieron tomar por la fuerza la ciudad, Jerusalén y el templo, y ambos fueron destruidos. Así como Jesús una vez predijo de que el templo iba a ser destruido, este segundo templo, pues esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos ingresaron, empezaron a matar a todos los celotes, a todos los judíos, a los sacerdotes que se encontraban en ese lugar, y destruyeron el templo así como Jesús lo predijo. Muchos de los celotes no querían ser gobernados por los romanos, por lo tanto decidieron huir a la fortaleza de Masada, donde vivieron por un poco tiempo libres. Pero los romanos empezaron a perseguirlos y se dieron cuenta que estaban en ese lugar. Los celotes, al verse rodeados nuevamente, decidieron tomar la decisión de morir libres y no morir esclavos por los romanos. Es así que entre ellos tomaron la decisión de matarse, de quitarse la vida antes de ser esclavos de los romanos nuevamente. Así llegó el fin de este grupo, el fin de esos ideales. Ellos amaban a Dios, tenían mucha fe en Él, querían recuperar su tierra, amaban a su pueblo, pero lastimosamente tomaron un camino equivocado que es el camino de la violencia. Querían libertad, pero terminaron cosechando destrucción. Su celo se convirtió en odio. Si nos damos cuenta, si bien ellos querían dirigir al pueblo hacia la santidad, pero empezaron a odiar a todas esas personas que no compartían lo que ellos pensaban y empezaron incluso a matarlos, algo que estaba en contra de los mandamientos de Dios. Mientras tanto, Jesús nos enseña a perdonar 70 veces 7 a los que nos hacen daño. El verdadero cambio no viene por espada, sino con el corazón. Y eso vino a traer Jesús. Jesús nunca obligó a nadie a que siguiera sus pensamientos, su doctrina. Él simplemente venía, curaba a los enfermos, predicaba, les daba las buenas noticias a los pobres, y con mucho amor la gente empezaba a seguirlo. Mientras los celotes a fuerza de espada querían transformar a la gente de esa época. También debemos recordar que Jesús no vino a condenar a este mundo, sino que Él vino a salvarnos. Por eso en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y no se pierda. Por eso Jesús no vino a condenar. Uno que no acepta a Jesús se condena solito al rechazar ese lindo regalo. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y que si queremos cambiar el mundo no es con fuerza, sino con amor. Actualmente podemos ver que hay muchas personas, sobre todo en las redes sociales, que están tomando este papel de celotes. Tal vez no están matando físicamente a una persona, pero muchos simplemente entran a las redes sociales para empezar a criticar a los pastores, a las personas que decidimos tomar una cámara y compartir el Evangelio. En vez de hacer lo mismo y empezar a predicar la palabra de Dios, otros simplemente ingresan a las redes sociales para criticar, para juzgar. Incluso hay otros que solo entran para insultar. Es por eso que los estamos comparando con los celotes que, si bien tienen celo por Dios, tal vez por la santidad, pero también están tomando un camino equivocado como lo hicieron los celotes. Debemos seguir a Jesús. Debemos darnos cuenta que si vemos a alguien que se está equivocando, pues no debemos juzgarlos, porque Jesús nos dice que si juzgamos, seremos juzgados también. Por lo tanto, simplemente nos queda orar por esas personas, alejarnos tal vez, si nos incomoda mucho, y seguir nuestro camino personal,
Porque Dios no te pedirá cuentas por tu vecino, por tu hermano, por tu primo o por los hermanos de tu congregación o por el pastor. Simplemente Dios te pedirá cuentas por tus propios actos, por tu vida. Y lo más importante, si creíste o no creíste en Jesucristo, su Hijo que vino a dar su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude, para que no tomemos ese equivocado camino de querer eliminar a los que piensan distinto que nosotros, sino que tratemos de transformarlos con amor y podamos ser luz y sal en este mundo. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.